Muy buenas tardes, Ara. Buenas tardes a toda la audiencia. Arrancamos esta edición miércoles de justicia y bueno, una jornada bastante fresca por un lado y también cargada de información pero nosotros queremos arrancar con una que arrancó, o sea, que llegó bastante temprano esta mañana y que tiene que ver con un caso muy controvertido que inició en redes sociales y hasta después de la condena, incluso de la sentencia, digo bien, se llegó a discutir esto en redes sociales. Estamos hablando obviamente de la cuestión de la difamación entre la doctora María Esther Roa, que nos acompaña hoy con su abogado defensor, y también el abogado Guillermo Duarte Cacabelos. Ferreiro. No, claro, o sea, la controversia era con... Sí, pero le damos la bienvenida a Guillermo Ferreiro, abogado de Roa, y también a la doctora Roa. Muy buenas tardes, un gusto que estén con nosotros para hablar de la apelación ya anunciada por la doctora también en sus redes sociales, la apelación que vencía el día de ayer con respecto a esta condena que se le otorgó, doctora. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Araceli, Oscar y Guille, y a la teleaudiencia también un placer estar hoy acá en la radio PDS para hablar de un tema bastante grave para mí, ¿verdad? Pero interesante en líneas generales, donde vamos a tratar de enfocar un poco el tema real, que es la libertad de expresión, de opinión, el derecho de información, etcétera, que se da también en ese contexto de la querella. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuánto tiempo tardaron en elaborar esta apelación de esta condena que creo yo fue seguida por todo el país? No, y desde que nos entregaron la sentencia hasta el día de ayer estuvimos trabajando, ¿verdad? Básicamente esta es una sentencia que tiene muchos puntos atacables. O sea, es una sentencia que no se ajusta a derecho, que invierte cuestiones que ya no estaban sometidas a debate hoy día en cuanto a todo lo que tiene que ver con protección del honor y la reputación, derecho de libre expresión, el interés público. Eso estaba ya más o menos establecido y esta sentencia viene a invertir todo, a subvertir todo, ¿verdad? Por ejemplo, esta sentencia establece que si yo comparto una publicación de otra persona, eso hace mía la publicación. Y eso no es así. O sea, el famoso retweet, ¿verdad? Que todos hacemos, o subir un video de esta entrevista. O sea, si yo acá vengo y digo, fulano tal, un asesino, y otra persona extrae eso y sube, se le hace responsable a él de lo que yo dije, por ejemplo. Lo que atenta contra principios elementales del derecho penal, que es personalísimo, ¿verdad? Por ejemplo, por dar un ejemplo, y así podemos ir a muchas otras cuestiones. Después el tema, cuando se habla de cuestiones que son de interés público, y acá se estaba hablando del debido proceso, de una causa de corrupción, y María Esther opina sobre eso. Ya la doctrina universal, sobre todo en general, todo lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos, estableció que para que una persona que opina sobre una cuestión de interés público sea sancionada penalmente, tiene que haber lo que se llama la real malicia, que es un dolo muy directo. Yo tengo que saber que hago algo intencionadamente. Y a María Esther le condenan en primera instancia porque sube un audio que, según una pericia, tiene indicios de ser falso. Un video con un audio de fondo, se escucha la voz, supuestamente de Guillermo Duarte, en la que un perito dijo que eso sería falso. Justamente sobre eso, doctor, Sí. estuvimos analizando nosotros la apelación, claro, porque eso creo que es justamente el puntapié inicial de su escrito. Hablamos de contradicciones en la fundamentación. Sí. Hubo en este caso dos pericias que finalmente se contradicen, como usted lo dijo. Pero ¿cuál es Sí. al final, Bueno, cuál fue la conclusión? ¿Es todo falso? mal hecho, no hubo dos pericias. Hubo una pericia y hubo una pericia que meten como informe, o sea, todo mal hecho, pero no importa. A ver, no importa si el audio era falso o no. ¿Me explico? Todos compartimos noticias, audio, video en internet. Y ella no dice, esto ocurrió. Dice, ¿qué dice María Esther? Dice, esto está ocurriendo, no sé si es correcto, si es falso, si es auténtico. Creo que Sí. dice. No sé, ella misma dice, yo no sé si es auténtico, pero se tiene que investigar. Y quiero aportar nomás, y perdón. Esos son los hechos. No, solamente quiero decir, ¿verdad? Que cuando a mí me llega el video al WhatsApp, ¿verdad? Y acá hay que entender también que la causa principal es de Carlos Geisele, que es el suegro del doctor Guillermo Duarte. Ese expediente data más o menos del año 2014, más o menos, o 15, 16 más o menos.
Y a partir del 2018 empezamos nosotros desde la Coordinadora Abogada del Paraguay, Somos Anticorrupción, a controlar expedientes emblemáticos de corrupción. Y dentro de esa gama de más de 100 expedientes está el de Carlos Geisele. En el expediente de Carlos Geisele, nuestra organización presentó 129 notas durante todo este tiempo. Estamos hablando de notas y después de los controles también in situ, en todas las secretarías, etcétera, que hacemos con relación a todos los expedientes. Yo creo que de ahí viene un poco el malestar de Guillermo Orán, donde obviamente tocándole a una familia, o su suegro en este caso, a lo mejor él puso más hincapié en esto, ¿verdad? Realmente me parece descabellado su querella. Si la gente, yo voy a compartir también el escrito de la querella de Guillermo, realmente no es un escrito de acusación robusta que le permita a él, por ejemplo, festejar una condena, ¿verdad? Hay muchas inconsistencias. Él ganó este juicio sin un solo testigo. Tuvo que usarle a su perito porque se quedó sin testigo. Acá no hubo digamos, el daño que a él le ocasionó psicológicamente, no hay absolutamente. Dentro de ese escrito, él incluso fue mucho más agresivo conmigo. Yo jamás le traté así a ningún colega, porque yo le trato de lo peor a los magistrados, los fiscales, a los procesados, pero nunca toqué, digamos, el rol de un abogado, porque creo que ellos están haciendo su trabajo. Yo jamás dije por Guillermo, por ejemplo, que yo no le voy a tratar como abogado, que no le voy a tratar como una colega o un colega porque ella no se comporta como una abogada. Doctora, y yo le quería consultar. En parte de la sentencia, la jueza Mesalina, nosotros que estábamos allí presentes, ella mencionó que usted se sintió agraviada, o eso ella pudo notar cuando Guillermo quiso que la sanción sea una cantidad en dólares, porque él mencionó que supuestamente usted estaría cobrando en dólares y toda esa situación. Pero usted nunca le creyó a nadie por difamación y creo que varias veces hizo este tipo de críticas en su red social, ¿verdad? No, totalmente. Guillermo saca de la galera, ¿verdad?, una publicación que hace una periodista infundadamente, irresponsablemente. De hecho, que eso también fue aclarado incluso por IDEA, en donde él saca de la galera, porque eso no está dentro del expediente. Dentro del expediente prácticamente no tiene muchas pruebas él, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto, él dice, ¿verdad?, yo quiero $20,000, ¿verdad?, como reparación. Y es aberrante, ¿verdad?, que un expediente en donde lo que se defiende justamente es una causa emblemática de corrupción termine en esto. Pero la jueza interpretó muchas cosas mal. La jueza tuvo una conducta muy subjetiva. Yo la noté a ella muy, muy molesta, incluso, es más, yo estuve rebobinando nomás después, ¿verdad? Y yo hasta tengo ahora en la idea, no en la película, cuando ellos pasaron los testigos y pasó Guillermo, ella repitió 2 veces, dijo, la palabra tiene peso y responsabilidad. O sea que ella ya estaba presagiando lo que me iba a ocurrir a mí y enfrente al señor Guillermo Duarte. Eso incluso hay algunos videos, ¿verdad? Y lo que les digo nomás es que yo le tenía una alta estima a la doctora, ¿verdad? Pero después de este bochornosa sentencia, lo que creo es que no tenemos jueces preparados para mediar o para juzgar estos tipos de condena, o sea, perdón, de proceso. Así como hay fiscales anticorrupción, jueces anticorrupción de delitos económicos, del crimen organizado, de la niñez, etcétera, Paraguay también, como otros países, tiene que tener jueces especializados en esta materia. Porque acá no se trata de un chisme entre vecinos, acá se trata de la libertad de expresión, de la libertad de información y de opinión que yo emití en ese tweet. Yo me puedo hacer cargo de lo que yo escribí, y de lo que yo escribí absolutamente no dije nada. Lo único que dije fue allá al fondo y la estrategia dilatoria de un abogado. Y Guillermo es dilatorio. O sea, él es chicanero. O sea, eso sí me deja querellarme, pero sos chicanero. Y yo tengo las evidencias porque eso es lo que molesta al final, ¿verdad? Entonces, bueno, lastimosamente terminó así. Nosotros vamos, obviamente que
que si tienen ustedes el escrito, ¿verdad? Está bien explicado, explicitado todos los derechos vulnerados, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo termina la Cámara. Exactamente. Ahora, volviendo al escrito, doctor Ferreiro, usted emplea un término bastante interesante cuando aborda la cuestión de la libertad de expresión, que sentencias como estas, como la de la que recibió la doctora Roa, tienen un efecto inhibidor que terminan desalentando el control ciudadano. Ya lo estábamos escuchando, no estamos hablando sobre cuál fue o no los calificativos hacia el abogado en cuestión, sino que esto trataba sobre una causa de corrupción pública. Ahora, en este tipo de casos, está muy desdibujada la línea entre lo que ahora supuestamente se condenó, que es la calumnia y la libertad de expresión, doctor. Claro, eso es uno de los errores graves que comete esta magistrada, ¿verdad? Ya hay demasiada doctrina y jurisprudencia paraguaya y latinoamericana, en el sentido que cuando se trata de cuestiones de interés público, son otros los parámetros que rigen para poder aplicar una sanción, y es muy difícil aplicar una sanción en estos casos, porque el debate público conlleva este tipo de expresiones y de virulencia, pero también se entiende en qué ámbito se hace. No es lo mismo que yo pague una solicitada diciendo que mi socio comercial es un ladrón, donde no hay un interés, digamos, de la sociedad, en el sentido de que no estamos discutiendo una cuestión que a derechos humanos, a corrupción pública, a uso de la fuerza pública. Estamos discutiendo un problema entre particulares, que estos problemas son los que se analizan, cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia, por un lado, ¿verdad? Y además el funcionamiento de la justicia en un caso de corrupción pública que prescribió, que no tiene otro caso más. Cuidado, porque en tribunales las causas hoy día ya no prescriben más. Los jueces siguen dictando sentencias en casos prescritos, salvo corrupción pública. Cuando hay corrupción pública prescriben todas. Y eso es algo que nos interesa a los ciudadanos. No puede ser que vos te vas a administrar Petropar, robás y prescribe la causa. Te vas al Ministerio de Salud, robás y prescribe la causa. Te vas a la Secretaría de Emergencia, robás y prescribe la causa. Entonces te vas a la ANDE, robás, o se dice que robás y prescribe la causa. Eso es algo que tiene que llamarnos al debate público y tiene que ser un debate donde hay este tipo de calificativos. Y llevar eso a un formalismo de decir, bueno, Guillermo Duarte no era funcionario público, dijo, ¿cómo es? Defensa chicanera, entonces hay difamación. Yo creo que esto no tiene sustento, o sea, no va a ser sostenido en Cámara o en la Corte, y si fuere sostenido, si ocurriese eso, en el sistema interamericano de derechos humanos no puede ser sostenido. Así como dice la jueza que, porque María Esther dice, comparto este audio, pero no sé si es auténtico. Entonces, esta fundamentación es perversa. Como ella misma dice que no sabe si es, no tenía que haber compartido. Entonces ella ahí demuestra su dolo de compartir algo sin saber que era auténtico. Es ridículo. Con ese criterio yo no puedo venir acá a decirle a ustedes, che, ¿vieron lo que dijo Galaverna de Zacarías Irún? Que es un ladrón y que... Yo no sé si es ladrón o no, pero Galaverna dijo eso. Primero me hacen a mí autor de la frase de Galaverna. Y segundo, que yo mismo digo, no sé si será o no, pero debería investigarse. Es un ex senador diciendo que un actual senador es un corrupto. Doctor. No, vos estás asumiendo lo que dijo el senador y como no estás seguro, entonces eso es punible lo que dijiste. Ridículo, es muy peligroso. Doctor, en el marco de esta causa, solo por curiosidad, ¿nunca se pudo llegar a la persona que hizo el video? ¿O no sabe? No se intentó. No se hizo ninguna maniobra pericial, técnica, pedido de informe. No se quiso hacer eso. Acá es, compartiste esto, es como que es tuyo. Vos misma dijiste, no sé si es auténtico, dolo. Más real malicia. Es absurdo. Y quiero complementar nomás. Si ustedes leen el texto, ¿verdad?, que yo escribí, no guarda relación con lo que, digamos, con lo que el contenido del video. Absolutamente. Porque al inicio digo y advierto, no sé si es verdad o no el audio, pero sí es verdad de que prescribió un hecho punible de corrupción. Y cuando hay cuando hay una prescripción, dije, tiene muchos rostros. Aquí falló la Corte Suprema de Justicia, dije, ¿verdad?, tribunales de apelación, jueces penales de garantía,
etcétera, etcétera. Y digamos, la estrategia dilatoria de un abogado, ¿verdad? Y sí fue dilatorio. O sea, que yo te digo que vos me hablas de un expediente y yo te voy a decir exactamente toda la historia que tuvo ese expediente, ¿verdad? Entonces yo sí puedo decir de verdad que hubo mucho manejo irregular ahí. Y de hecho que sí, porque la propia Corte en una sesión, digamos, digamos, en la plenaria, ellos dicen, este expediente tiene que ser auditado y también vamos a enviar al jurado de enjuiciamiento de magistrado para que investigue la actitud de los fiscales que hicieron una casación fuera del plazo establecido por la ley. O sea, tuvo una resonancia grave. Y hace poco, permitís una inclusive, cosita, fíjate nomás sí. esto. Causa por corrupción pública. Prescribe. Nunca vamos a ver si hubo o no corrupción en ese caso. ¿Correcto? Se levanta un audio supuestamente según un perito falso. Tampoco vamos a saber quién hizo eso, ni por qué, ni con qué intención. ¿Quién es la única persona hoy sancionada en una causa que prescribe? La que urgió. Claro. La fiscalía no urgió como urgió María Esther Roa. Y hace poco inclusive la sala sacaba una resolución que no hacía lugar al recurso de casación por los otros procesados y remitía los antecedentes de los fiscales. Así o sea, es. esto sigue buscándose el culpable, por así decirlo, Claro. por parte de la Corte, pero todo el proceso ya prescribió y inclusive usted con la cantidad de seguidores lo que hizo fue investiguen si este audio es o no. Es verdad. Y es más, Ara, yo no creo que un tribunal unipersonal tenga la entidad y la capacidad para investigar un hecho, ¿verdad? Un hecho punible que puede darse, ¿verdad? Y es más, cuando se sustanció el juicio oral y público, dije justamente, ¿verdad?, que los audios de OGD fueron compartidos por los periodistas, fueron compartidos por la sociedad civil y finalmente se investigó. Acá no se investigó absolutamente nada. Si Guillermo se sentía agraviado, él mismo tenía que ir a denunciarle a esta persona que armó el TikTok y que alzó ese material, ¿verdad? Y no justamente querellarle a la que compartió, porque ese video fue compartido no sé cuántas veces, pero Yo inclusive creo que puedo decir que nos llegó un poquito antes y hablamos de eso y dijimos, mira, curioso, cuando eso estábamos con un montón de temas, no replicamos, pero fue incluso mucho antes que usted lo compartió. O sea, ya se estaba, digamos, viralizando ese audio. Un audio o video de estos filtrados que han habido, todos, desde ahora los partners, el video íntimo de Galaverna, todos. Hasta el de Hernán Rivas. Todos los videos se han viralizado. Entonces, todo aquel que compartió el video, y la gente muchas veces dice, miren esto que grave es, nos dicen, che, investiguen. Entonces, a partir de ahora, todo aquel que comparte una noticia, un video, un audio, puede ser sancionado por calumnia y injuria. ¿Y sabes cómo le llama Guillermo Duarte a María Esther Roa en su querella? Sí. Payasa. Así. Saltibanqui. Entonces, ¿qué? Le vamos a querellar ahora a él. Para mí, María Esther Roa no es payasa, pero es una persona pública y le van a decir payasa, claro, abogado, esas cosas. Entonces, ahora el debate público se va a ver limitado a que nadie puede opinar sobre un hecho que está ocurriendo. Un audio, un video que está corriendo. Es una locura. Claro, justamente sobre eso, sobre la opinión, ya tenemos, o sea, ya partimos de lo incongruente que puede haber resultado la sentencia sobre ese aspecto. Ahora, una de las reglas de conducta impuestas fue la retractación y la eliminación, siendo que el objeto del juicio no fue si era o no original el video, al final no quedó claro. Y punto 2, como se había comentado recién, la causa se está buscando todavía si continúa o no, si prosigue o no, hay evidencias, está prescripto. ¿Cómo se puede analizar eso entonces de la libertad de expresión, siendo que el objeto del juicio no fue determinar finalmente si era original o no el video, el audio? Quiero entrar nomás ahí, para entender. En el expediente obra realmente fue ofrecida a él, o sea, él ofreció una pericia que ni siquiera hizo a través del auxilio judicial, directamente él hizo de manera privada, ofreció en ese carácter, pero también como documental, o sea que hizo una jugada ahí, ¿verdad?, para poder incluir eso dentro del debate. Y así como dijo, el informático dijo que era la voz de Guillermo, pero que era una voz distorsionada. O sea que se usó la voz de él
en varias entrevistas y como que alguien hizo, esa voz produjo lo que Como un es mosaico. supuestamente, claro, como sale ahí en el video. Pero el perito acústico dijo que la voz era de inteligencia artificial, ¿verdad? La jueza en su fundamento dijo que ella, por ejemplo, ella aseguró de que no es, o sea, que era ahí, ¿verdad? Que es IA, ¿verdad? Por inteligencia artificial. Y dice, hasta yo me doy cuenta de que es, ¿cómo ella va a pensar que ella, que tiene una capacidad, digamos, extralimitada, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, voy a escuchar y a mí me cuesta, ¿verdad? O sea, le pones a una persona de 80 años, no va a saber si es por inteligencia artificial. Pero la magistrada dio por hecho de que cualquiera puede darse cuenta, porque así lo dijo el perito acústico y eso no puede ser verdad. Así que yo creo que más bien acá nunca se investigó, no se puede decir de que este material es o no, digamos, verídico o no. Acá se tiene que investigar cómo se hizo otros audios también para llegar hasta el final, ¿verdad? Porque, como les dije, acá prescribió una causa penal en donde, según la Fiscalía, hubo un daño patrimonial de más de 9.400 millones de guaraníes. Quiero detenerme para que ustedes entiendan también el dolor que yo siento, ¿verdad? Cuando los fiscales que estaban investigando me habían dicho ellos, acá, doctora, se pagó más de 900 fincas, se indemnizaron. Pero la capacidad que tiene la Fiscalía para poder contratar peritos, solo pudimos auditar 47 fincas. Y en 47 fincas ese es el daño patrimonial que surge. Eso fue lo que señalaron los fiscales. Obviamente a mí me duele muchísimo, ¿verdad? Yo no puedo decir de que el señor haya cometido o no, porque me hubiera gustado que se llegue a un debate de juicio oral y público, así como otro, el caso de Mario Ferreiro, justamente acá está con el doctor Guille, ¿verdad? En donde él se fue y enfrentó y salió absuelto. O Busarquis también, ¿verdad? Porque también fue imputado después en juicio oral, etc. Acá sus abogados le orientaron, verá, por otro lado, hasta conseguir que esta causa prescriba. Entonces nunca vamos a saber la verdad real. Doctora, y ahora me quiero detener en lo que supuestamente causó esta difamación para Guillermo Duarte. Él no argumentó ninguna pérdida de trabajo ni que le haya afectado psicológicamente esto. O sea, no vemos una consecuencia que haya causado la supuesta difamación de su persona a él. Es lo que nosotros consideramos, o sea, él se siente difamado, pero no hubo ninguna consecuencia ni una prueba de que realmente fue difamado. ¿Sabes qué le dio destaque al posteo de María Esther? Esta querella. Me explico. Él de eso no se habló en el juicio. No intentó demostrar ni que alguien que haya hecho, a mí me llegó, no sé, le retiré un caso por eso, nada. Eso no se habló en el juicio. Lo que le dio destaque a esto es que él querelló y seguimos discutiendo sobre esto, se sigue escuchando ese audio porque él presentó esta querella. En realidad, y te repito, y te quiero leer su querella, los adjetivos hacia Maestre Roda. O sea, si tanto nos preocupa la forma, porque lo que dice es, ella no es mi colega, porque hay que hacer todo, mesita de entrada, papelito, bueno, ahí está, vos haces mesita de entrada, papelito y te prescriben la causa, no pasa nada. Vos te quejás, planteas documentos, sos quilombero, haces ruido, y los fiscales y los jueces no quieren más que le prescriban las causas por eso. ¿Me explico? Y ahora, finalmente, compartir un video es lo mismo que ser autor. Y decir, y para que haya el dolo, la famosa real malicia, para que la gente que no es abogado entienda, cuando hay cuestión de interés público tiene que haber una prueba muy contundente de que vos sabías que era falso y que estabas haciendo daño. Que preparé eso. Que preparaste. Que yo orquesté eso. Teniendo la certeza, y yo digo, miren esto, pero no sé si es auténtico. Entonces, eso es la prueba de que yo sí sé que es falso. Es no resiste hasta un análisis gramatical de la lengua castellana. Cuidado con el antecedente. Y ahí, Oscar, te quiero señalar, la magistrada, por ejemplo, se extralimitó. Porque en el escrito de querella, en ninguna parte, Guillermo, me atribuyó a mí la producción de ese material. Pero, sin embargo, el desarrollo de la sentencia, la magistrada refiere de que en el TikTok, el que levantó la página tenía solamente 2 seguidores. Y que ella, no podemos saber si una de las seguidoras no es Esther Roa.
Eso plasma en una sentencia. Una simple Es tan especulación. vulgar, Especulación. es tan vulgar la forma como se expresó la magistrada. Es como si fuese que, honestamente te digo, la calidad de magistrado es peligrosísimo en un estado en donde lo que necesitamos justamente es el fortalecimiento de estas instituciones. Además, ella dice, si tenía dos, no sabemos si una de ellas no es Esther. Porque yo tengo la grave sospecha de que el 12 se alzó y ella ya el 13. Yo ni siquiera he visto ese TikTok. A mí me llegó eso en un WhatsApp y yo tengo el número identificado del número del cual me llamaron. O sea que no ¿Nunca tiene te sentido. pidieron? No, nunca me pidieron. Claro, y ese es uno de los puntos realmente que me gustaría tratar de comprender, porque la sentencia, por ejemplo, establece una retractación. O sea, ¿cómo sería la retractación en este caso? O sea, pedir disculpas por combatir. Y punto dos, ¿cómo afectaría que la doctora Esther Roa, por ejemplo, elimine el posteo, siendo que ella no es la autora? O sea, ¿cómo se implicaría eso como una Al que subió al reparación? TikTok no le piden que elimine. No, o sea, no intentaron ubicarle para pedirle que lo elimine. A ver, jurídicamente esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque no existe censura. Está bien, existe responsabilidad posterior, pero la sentencia es borrar lo que subiste. Claro. Eso no se puede hacer. Y pedirle disculpas porque a él le molestó. Y bueno, entonces, Eso, mira, yo conociéndome, honestamente te digo, me voy a la cárcel. O sea, que me manden adentro, pues yo disculpas no voy a pedir. ¿Cómo yo puedo pedir disculpas a algo que yo no me puedo hacer cargo? ¿Por qué me somete a este grado de humillación la magistrada? Y quiero preguntarle a ustedes nomás, porque el activista, o sea, yo probé que soy activista, son 15 años que levanto esta cruz sobre mis espaldas, y eso está más que probado. Toda esa carpeta de documentales, en ninguna parte, ninguna de nuestras pruebas, nada, absolutamente. Si vos lees todo el texto de la sentencia, no habla de nuestras pruebas. O sea que no dice, sí, acá hay escrito donde ella presentó, hay un caso real de corrupción, hay un caso en donde prescribió, sí, tiene guardia de relación, ella escribió esto, dentro del contexto de lo que escribió, ella en ningún aspecto le ofendió a Guillermo Duarte, entonces no es, ¿verdad? No hay delito. Y sí, y esa parte quiero responderte porque me parece demasiado importante. Lo que preguntaste hace rato, el efecto. El efecto es el temor. Yo les cuento que yo, porque tengo la obligación de enfrentar este juicio oral hasta las últimas consecuencias. Porque esa voz cuando se escucha, cuando hay una voz que no tiembla, cuando hay una voz fuerte que grita verdades, en un país altamente injusto y corrupto, la gente se motiva. O sea que si Esther Roa habla, ¿por qué lo que yo no voy a poder decir? Si Esther Roa dice eso, ¿por qué yo no puedo decir también? Si Esther Roa no tiene miedo, ¿por qué yo tengo que tener miedo? Pero resulta ser que me tocan a mí, ¿verdad? Con una condena, entonces, ¿cuál es el efecto contrario? No, pero si a esa abogada es un monje chupete en querella y después le condenaron, se llama Quinirita. Es que me llamaron muchísima gente del interior. Hay intendentes que levantaban en su historia mi condena. Entonces, hay un efecto inhibidor y atemorizador de esta querella. Doctora, yo le quería mencionar, estuve con personas de otros países extranjeros por cuestiones de otro trabajo y les sorprendía mucho esta condena. Es un comentario nada más mío, pero también algo que yo quería señalar. La magistrada decía que usted, al colocar la frase "el cartel de la toga", estaba también haciendo alusión, pero yo, haciendo una búsqueda, y lo voy a mostrar, lo dicen muchos de sus posteos. Muchísimo. Y creo que, o al menos tengo entendido, esto que es una defensa corporativa. ninguna de las personas que están acá, incluso lo veo por los camaristas de Eliovera y Viviana Benítez y demás cuestiones, y Isidro Rivas, nadie de ellos le creyó, doctora. No, porque el cartel de la toga tiene una historia. O sea, que para entender, la magistrada, por eso digo que es muy limitada ella. Porque ella se quedó con el cártel, y el cártel compara como los narcotraficantes, ¿verdad? Pero realmente el cártel de la toga se trata de una red en donde operaba desde el Poder Judicial, en donde había
tráfico de influencia, en donde había ventas de sentencia, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de cártel a toga, estoy hablando de lo podrido que está la justicia, en donde hay también ministros de corte, hay jueces, hay fiscales, hay abogados, y él es abogado y defiende causas emblemáticas, así que él tiene que estar expuesto, ¿verdad? Entonces ella toma esa palabra calde como si fuese una agresión, y es más, en la libertad de expresión, y más todavía en el vocabulario de una activista, eso no puede ser tampoco un delito, ¿verdad? Es un pensamiento. O sea que acá no se trata que yo haya dicho, ustedes son todos narcotraficantes. Ella para mí que tiene esa interpretación, una locura. Si me permitís, hay algo Sí, doctor. lo más grave de todo esto es lo siguiente. Al sistema de justicia le conviene que las cosas sigan como están hoy, Sí. que es la discrecionalidad. Ellos deciden qué causa avanza y qué causa no avanza. ¿Correcto? Yo les quiero mostrar la denuncia contra Prieto. Podemos discutir si Prieto es culpable o no es culpable, todo genial. Presenta que el EMBU, sin ningún argumento, 4 acusaciones tiene hoy. Nosotros presentamos la denuncia el 28 de enero del 2020, hace más de 6 años, por el montaje de la causa de Mario Ferreiro, con todas las pruebas. Esa causa simplemente no avanza, ni a declarar a un solo testigo nada, menos a los denunciados. Esa discrecionalidad, ellos le dan mucho poder político, económico, de extorsión. María Esther Roa es la persona que creó un observatorio, nos puede caer bien, mal, eso está libre, eso es libre. Un observatorio en el que nos dice todos los días, esta causa está hace tantos meses en tal cámara, hace tantos meses tiene el juez para resolver, hace tantos meses está en la corte, y la corte la autorizó a presentar urgimientos. Entonces, la fiscalía que no urgía, las partes no urgían, hoy día cuando prescribe una causa, el peso político que tiene, es decir, 72 urgimientos presentados por María Esther Roa, 50, 40 urgimientos presentados por María Esther Roa, no para ella, por la organización, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se quiere parar acá. Eso es lo que les preocupa. Porque la discrecionalidad abre una mesa de negocio para el sistema de justicia brutal. Eso es lo preocupante. Y hay algo que todos los abogados sabemos. La difamación, la calumnia y la injuria son, en último caso, es atribuirle a una persona un juicio de valor o un hecho capaz de dañar su imagen. El juicio de valor genérico es un hecho impune. Si yo digo, todos los abogados son unos bandidos, son unos cuervos, puedo ser un ignorante, estar atacando a toda una noble profesión, puede estar mal, pero no, es un hecho punible. ¿Correcto? Eso no es. Y van a ver que la sociedad está repleta de gente que odia a los árbitros de fútbol, a los abogados, a los políticos, a los médicos, a los policías, a la gente común al que vende su voto, no importa eso. Pero si yo digo mañana, los periodistas son todos unos bandidos, y bueno, estaré equivocado. Pero no puede venir entonces una jueza a decirme, vos hablaste del cartel de la toga. Cuidado con eso. Mucho cuidado, es muy peligroso. Eso es un hecho no punible, es atípico, se llama en derecho penal. No hay ningún delito que lo describa. Exactamente. Entonces yo digo, la periodista fulana tal vende sus notas, hace publicnotas. Bueno, ahí podemos discutir. ¿Por qué lo dije? Si yo tenía alguna información que me llevaba a concluir eso, ¿no? ¿Y cómo me afectó? Pero si yo digo, los abogados, ¿cuánta gente? A mí me dicen, usted los abogados son unos jodidos. Y bueno, es tu forma de ver el mundo. A lo mejor puedo no estar de acuerdo, puedo enojarme, puedo no invitarte más a mi casa, pero no puedo meterte preso por eso. Eso es muy grave. Todo en este fallo, si se llega a confirmar, cosa que yo estoy seguro que no va a pasar, subvierte todo el orden legal establecido. Es muy grave. Exactamente, doctor, y vamos a seguir ampliando sobre las cuestiones que dijiste en esta última parte, pero nosotros vamos a una breve pausa musical y ya volvemos.